Muy bien, seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 días y es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada. Yo les había anunciado al principio del programa que íbamos a hablar del mercado asegurador, ¿verdad? Hay muchas noticias, hay nuevos competidores que están por entrar al mercado, una dinámica muy interesante la que se está dando también en el mercado de las aseguradoras, un sector extremadamente competitivo. Bueno, pero para conocer un poco cómo está la realidad del sector, ya está con nosotros el presidente de la Asociación de Compañías de Seguro, el señor Antonio Vaccaro, a quien saludamos. ¿Cómo le va, don Antonio? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Un gusto estar en contacto contigo. Siempre es una satisfacción tener un diálogo contigo y sobre todo participar con tu amable audiencia de este tema tan apasionante que es la industria del seguro. Bueno, don Antonio, te agradecemos tu tiempo realmente y poder compartir con nosotros. Ya tuvimos el gusto de tenerte también en estudios acá y bueno, y hoy podemos compartir esta charla. Quiero arrancar con algo que 5 días había publicado en estos días y que probablemente te habrá llamado, o no sé si lo habrás visto en la tapa que pusimos, pero así a nosotros nos llamó mucho la atención el último balance que publicó el Banco Central, donde veíamos que el resultado de las utilidades habían caído casi en un 40% en el sector de las aseguradoras. Entonces nos preguntábamos qué había influido para que estos números se den en este inicio de este periodo fiscal del sector asegurador, y por eso te llamábamos para preguntarte que nos des un poco el contexto de lo que está ocurriendo en este inicio del periodo fiscal en el sector, Antonio. Sí, Samuel, un punto muy importante. Sí, tuve la oportunidad de leer la tapa de 5 días y el artículo. Yo quisiera empezar por aclarar un tema muy importante. Creo que es muy importante para el análisis de estos ratios y de las cifras que están arrojando los balances de las compañías de seguro. Todo el análisis tenemos que hacerlo dentro del contexto de una situación especial generado por la pandemia. Es decir, tanto las cifras del ejercicio 19-20 como 2021 tenemos que analizarlo dentro del contexto de una situación especial generada por la pandemia. En el ejercicio 19-20, en el inicio de este flagelo, habíamos tenido dos situaciones importantes que hicieron que nuestras cifras en verdad tuvieran un récord en cuanto a positividad hablamos. Por un lado, en la exposición de riesgo, todos sabemos que la cobertura prácticamente de mayor incidencia en la cartera nuestra de producciones automóviles tuvo un parate prácticamente en cuanto a su exposición de riesgo. Hablamos por el tema de lo que se generó como consecuencia de la pandemia, que fue prácticamente no hubo ninguna movilidad en ese periodo. Y el otro elemento importante fue los ajustes o herramientas que nos facilitó la Superintendencia de Seguros en cuanto a la facilidad que tuvimos en administrar algunas reservas, sobre todo las reservas de deudores por premio, que permitió que nuestras cifras tuviesen esa exposición tan positiva en el ejercicio 19-20. Cuando hablamos del ejercicio 2021 y hacemos la comparación, verdaderamente estamos haciendo una comparación que no se podría, no podríamos permitirnos sin hacer esta aclaración. ¿Qué ocurrió ya en el ejercicio 2021? Bueno, tuvimos la reactivación nuevamente de toda la exposición de riesgo de esa cobertura que estamos hablando, que es automóviles, inclusive con una alteración un poco porque tuvimos, si se quiere, hasta un disparo en la siniestralidad con relación a autos de otros periodos normales. No sé, tendríamos que ver con algún sociólogo a ver un poco cuál fue el motivo por el cual se generó esta situación. Sí, nosotros tenemos una apreciación de que evidentemente en el tiempo de pandemia, por una cuestión de seguridad, creo que la población buscó la alternativa en vehículos particulares y la circulación de vehículos aumentó en forma considerable en la ciudad, lo que hizo que el riesgo se exponga de una manera exponencial. Entonces, nuevamente tuvimos no solamente la normalidad en cuanto a la cobertura de automóviles, sino fue exagerado por estas situaciones que estamos comentando, más la liberación nuevamente de esos instrumentos que en su momento nos dio la superintendencia, que hizo esta deflación en nuestras partidas
de cuentas de resultado, ¿verdad? O sea que habría que analizarlo en este contexto, no solamente tomar el hecho de un menos 43 o un menos 33, que es lo que nosotros tenemos en cuanto a la comparación de las cifras. Quisiera aclarar esto y después, en todo caso, entraríamos en análisis profundo en el tema, pero estamos comparando cuestiones que han salido totalmente de la normalidad, claro, en cuanto a su apreciación, claro, y gestión. Claro, no, y de hecho, don Antonio, cuando nosotros nos fijamos en el balance, nos llamó mucho la atención, porque, a ver, lo primero que miramos fue, resultado neto nos salía una caída del 43%, y después rápidamente nos fuimos, lo que primero nos preguntamos fue, ¿habrá caído la colocación de primas? Y vimos que ahí están bien, porque las primas habían crecido en un 9%, las primas directas en un 10%, o sea, el negocio como que se estaba moviendo. Entonces, ¿por qué se dio este resultado? Y seguimos mirando el balance y nos dimos cuenta que aparece esto que usted menciona. 40% más aumentaron los siniestros, ¿verdad? Y principalmente en lo que tiene que ver con incendios y accidentes de tránsito. Y eso obviamente derivó en un 28% más en gastos para cubrir esa siniestralidad. Y ahí es donde nos cerró a nosotros. Ah, ok, las empresas aseguradoras tuvieron que responder a lo que dicen los contratos con sus clientes y tuvieron que salir a dar un montón de cobertura, y por eso es que estadísticamente los números, por lo menos en estos primeros meses, le dan en rojo. No sé si interpretamos bien, pero fue lo que nosotros nos dimos cuenta al mirar el balance, don Antonio. Sí, totalmente, Samu, totalmente el análisis es correcto. A esa ecuación hay que agregarle un término, y que es un término muy importante porque prácticamente desvirtuó todo lo que es la estadística y la apreciación que podrían ustedes haber tenido en ese análisis o en esta lectura de las cifras que me está comentando, que es la exposición que tuvimos en el sector de vida, en la cobertura de vida, sobre todo de vida colectiva. Tuvimos un aumento de la siniestralidad, pero terrible, que está más allá del 190% Cierto, aproximadamente, sí. en la parte de vida, que desvirtuó mucho la exposición de esas cifras que me estás conversando. Entonces, ese es un término muy importante en la ecuación. Y como habíamos conversado ya en el inicio, también tenemos un aumento de siniestralidad en las cifras que más o menos está mencionando en relación a la cobertura de automóviles, que es la que mayor peso tiene en el mix de cartera de producción nuestra, ¿verdad? Entonces, fueron elementos que ayudaron a que esta situación se dé en los términos que estás hablando, pero te vuelvo a mencionar que tenemos que darle un contexto especial. Estos 2 años de estos 2 ejercicios son totalmente anormales, y tampoco podemos hacer la comparación al ejercicio anterior a la pandemia, porque si bien es cierto, la economía empieza a moverse y tiene también sus consecuencias en la industria. Es decir, la industria está siendo partícipe de esta reactivación económica en cuanto a las facilidades de cobertura que está dando, y sobre todo en las atenciones de los siniestros generados. Es decir, somos parte de la reactivación económica. Entonces tampoco podemos hacer una comparación así muy pura con relación al ejercicio anterior a la pandemia. Tenemos que conceptualizar la pandemia como un término muy importante en la ecuación que estamos analizando. Totalmente. Y ahí te quería consultar, estos incrementos que hemos estado viendo, tanto en primas como en primas directas, ¿son alguna señal? Porque en ambos casos estamos cerca del 10% de crecimiento. ¿Son alguna señal ya de que, a pesar de que tuvieron que ustedes hacer y responder, como obviamente ocurre a estos siniestros, también en la captación de nuevos clientes o en la renovación de contratos, se están viendo algún tipo de recuperación en el sector, don Antonio? Sí, tenemos que puntualizar, Samu, que el aumento de producción al 30 de junio pasado fue alrededor del 1.2%. Cierto. Recién a este primer trimestre estamos teniendo un aumento de producción cercano al 7%. Efectivamente, ya corresponde a la respuesta a una reactivación económica en el cual nosotros tenemos una simbiosis perfecta. Es decir, la industria del seguro depende así en forma simbiótica con la estructura económica o con el movimiento macroeconómico del país. Y efectivamente nosotros estamos esperanzados
de que este movimiento que se está dando en el mercado económico y financiero del país, a través del análisis de estas cifras que estás mencionando, estamos viendo una recuperación del sector. Sí nos tiene un poco preocupado todavía el tema de la siniestralidad, que también en este periodo, al trimestre de septiembre, estamos teniendo nuevamente un aumento en la siniestralidad, tanto en el global como en la composición importante de automóvil, y seguimos teniendo una afectación muy importante en la cobertura de vida colectiva, en cuanto a que siguen ocurriendo eventos que evidentemente están anclados o están basados en la estructura pandémica que tuvimos, o las consecuencias de la estructura pandémica que tuvimos, ¿verdad? Es una preocupación que nos tiene trabajando en el tema. También es muy difícil por el lado de ajuste de prima como consecuencia de este estado siniestral. Entonces, es un trabajo arduo que estamos realizando en nuestros departamentos técnicos y sobre todo en nuestros departamentos comerciales. No es fácil equilibrar la ecuación nuevamente elevando el precio en una situación como la que estamos teniendo. Estamos esperanzados que esto se vaya estabilizando. Estamos muy ansiosos porque no llegue la famosa tercera ola, ni la nueva variación la mutación del virus, de manera que esta cifra se vayan estabilizando. Yo estoy convencido que aún este ejercicio va a tener muchos resabios de lo que ocurrió en todo lo que ocurrió en el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, yo creo que este ejercicio va a seguir teniendo resabios, o como nosotros acá, como bien lo definió un ejecutivo de nuestra compañía, es un poco la resaca de la embriaguez que tuvimos con el tema de la pandemia. Así que vamos a seguir teniendo cifras difíciles de comparar, que nos va a exigir mucha capacidad y mucha sabiduría para interpretarlo y poder proyectarlo para gestiones en el futuro, ¿verdad? Estamos trabajando, es ardua nuestra tarea actualmente, pero bueno, estamos en esto y de alguna manera estamos ayudando al país a estabilizarse y a restablecer toda su dinámica económica. Así mismo. Una consulta, en el sector bancario, ¿verdad? Algunos miembros de la Asociación de Bancos ya nos comentaron, como las medidas de flexibilización del Banco Central terminan este mes, ellos están planteando desde el sector financiero el pedido al directorio del Banco Central a que extienda por lo menos hasta mitad del año que viene, en principio, o si se puede mejor, hasta diciembre del año que viene, pero por lo menos en principio hasta mitad del año que viene, estas medidas de flexibilización, porque dicen, si bien es cierto la economía se está restableciendo, se ha reactivado, todavía hay incertidumbres por esto que usted mencionaba recién, la posibilidad de una tercera ola, una siguiente variante, o una nueva variante que es mucho más contagiosa, y los efectos que eso podría generar en la economía, y la incertidumbre siempre hace que las inversiones se retraigan un poco. Traería mucho más tranquilidad si es que sabemos que estas medidas extraordinarias se prolongan por lo menos por unos 6 meses más o un año más, es lo que están diciendo en el sector bancario. Un pedido similar no podrían hacer también, consulto, en el sector de las aseguradoras a la superintendencia, entendiendo que es el mismo escenario y de que estos números que estamos viendo en realidad no se pueden llegar a consolidar la recuperación si es que de pronto, hasta este mes nomás va la flexibilización y en enero comienza todo las medidas normativas y todo lo que era antes de la pandemia, entendiendo que la pandemia todavía no acabó, don Antonio. En verdad que nuestra flexibilización terminó en diciembre del año pasado. Es un buen punto, Samu, es un buen punto. La administración de nuestra industria tiene unas características especiales con relación al sector bancario. Es decir, nuestra industria está muy basada en conceptos y principios técnicos, pero sí quizás esto que nos estás comentando podría ser desde el punto de vista administrativo, como es lo que tuvimos anteriormente, porque el instrumento que nos facilitó la superintendencia fue de carácter administrativo, porque fueron las reservas de deudores por premio en la que tuvimos cierta flexibilidad en la administración de su constitución, ¿verdad? No estaría mal plantearlo algo por el estilo. Trabajaremos en el tema, me comprometo a trabajar en el tema y quizás podamos conseguir algo que nos estás mencionando. Yo creo que el sistema bancario es muy válido su pedido,
porque como te estaba comentando, hay bastante resaca todavía a la embriaguez de la pandemia y estoy casi seguro que va a seguir teniendo algunas afectaciones a nuestras líneas de negocio todavía en este año y sobre todo para nosotros que nuestro año fiscal termina el 30 de junio, creo que va a tener mayor incidencia aún todavía en nuestros balances, ¿verdad? No estaría mal analizar un poco lo que estás mencionando y quizás se pueda conseguir alguna flexibilización otra vez atado a unos condicionamientos que es lo que nos ofreció en su momento la superintendencia y que fue de mucha utilidad para el sector. Un elemento que también te consulto, don Antonio, quizás hace también que sea un poco más difícil todo en el sector asegurador, podría ser el siguiente. En el sector bancario tenemos 17 jugadores, ¿verdad? Que 16 ahora porque se fusionó GNB con BBVA, en realidad son 16 entidades financieras y con 16 hay una altísima competencia. En el sector de los seguros son 34 y ahora nos hemos enterado, en estos días nada más publicábamos que una de las entidades bancarias también ya está en un proceso final para obtener la licencia y comenzar a operar. La altísima competencia que hay también en el sector de asegurador es lo que de alguna manera también está haciendo que la torta, o sea, es un mismo mercado, pero la torta está siendo cortada en fragmentos cada vez más pequeños porque entran más jugadores, don Antonio. Sí, pero es una característica de nuestro mercado, Samuel. Quizás en un escenario así especial o en un escenario que podríamos pensar que es lo óptimo, podríamos considerar lo que estás mencionando, pero es una característica de nuestro mercado. Siempre fue así. Eh, Esos nichos de mercado que manejan esas compañías pequeñas son muy rentables, son muy ordenadas. Bueno, quizás un poco con las nuevas estructuras normativas les exijan o le exija al mercado algún tipo de respuesta, pero entre tanto son compañías muy rentables, muy ordenadas, con mucha vocación de servicio y con mucho servicio a la comunidad. Entonces, sí, es cierto, genera una gran competencia, pero al mismo tiempo también nos obliga a ser cada vez más eficiente en nuestra gestión en todos los aspectos de la empresa. Y creo que el mercado se ve beneficiado con eso, porque nos obliga a todos a ser prácticamente perfectos para mantener claro. Nuestra clientela. Y bueno, es un desafío que tenemos, pero es una característica del mercado asegurador que siempre lo fue así, ¿verdad? Así mismo. Y la introducción. El hecho de que muchas entidades bancarias comiencen a tener también una línea de negocios del sector seguros, les cambia un poco el panorama a las demás empresas, porque antes trabajaban muy ligadas con los bancos, o sea, el banco ofrecía un crédito, una compañía de seguro le ofrecía el seguro para supongamos en el caso de los coches, ¿verdad? Era como que trabajaban en una especie de convenio y hoy día hay un montón de entidades financieras bancarias que no solamente están comenzando a incursionar por el lado de las aseguradoras, también por el lado del mercado de valores. ¿En algo cambia el hecho de que los bancos también estén entrando dentro de este negocio, don Antonio? Sí, por supuesto, o sea, cambia muchísimo el panorama. Es una característica que se maneja a nivel mundial, por supuesto que no nos agrada mucho el tema, ¿verdad? Pero bueno, son las reglas del mercado y hay que acomodarse, hay que ayornarse a eso. Genera una competencia, es un trabajo importante en la autoridad de control porque tiene que generar la independencia en cuanto a la posibilidad de acceder a esos negocios. Entonces sí, más bien es un trabajo que debe ser disciplinado, ordenado y firme de la autoridad de control que nos permita que haya una libre competencia de esos negocios y que no esté atado a gestiones del sector financiero trasladado a la industria del seguro, ¿verdad? Nos genera un tipo de incertidumbre, por supuesto, porque es un caudal y sobre todo una especie de temer un poco la situación porque estamos muy ansiosos de que por ahí se puedan atar negocios a la acción y gestión financiera. Yo creo que eso, la asociación como tal, va a ser un celador así muy, muy preciso y sobre todo trabajar muy conjuntamente con la autoridad de control para que eso no ocurra, ¿verdad?
y que verdaderamente entren a participar en las mismas condiciones que las demás compañías al mercado de seguros, ¿verdad? Que fue lo mismo que a la gente del propio Banco Central, ¿verdad? Porque obviamente la estructura de un banco, con toda la espalda y la cartera que tiene, ¿verdad? Es casi como que tengo la vaca atada ahí nomás ya al cliente y le hago el seguro también. Entonces, no sé si a nivel regulatorio, ¿verdad? Porque desconozco, te digo, don Antonio, hay alguna especie de, no sé, de filtro como para evitar algún tipo de competencia desleal, porque estamos hablando de estructuras muy grandes que entran a competir a un mercado donde anteriormente eran las aseguradoras las que prestaban esos servicios. Eso por un lado, y por otro lado también la cuestión de ser la misma empresa la que te da el crédito o te vende el bien y otra vez después te da otra vez el seguro, ¿verdad? Ahí a nivel regulatorio no sé cómo se ha resuelto esa situación. Bueno, a nivel regulatorio el mercado es libre. Actualmente no hay una limitación así muy estricta. Sí, ahora se está trabajando sobre un proyecto que va a regular el sistema financiero y va a tener, por supuesto, su normativa y sus guías exclusivamente para el sector asegurador, que es un poco las líneas estándar básicas de un buen gobierno corporativo. Y ahí sí hay algunas limitaciones en cuanto a paquetes accionarios, en cuanto a directivos, en cuanto a planas ejecutivas, pero desde el punto de vista de acceso a los mercados no hay ninguna limitación. Esto que estamos comentando, que te estoy comentando ahora, es de ejercicio de mercado. Y ahí sí, en ejercicio de mercado, hay ahora un proyecto de resolución que va a limitar en cierta medida esta situación, ¿verdad? Pero en cuanto a acceso a los mercados, no tenemos limitación. No hay ninguna limitación así específica. Sí hay los principios de libertad de exposición para que si vas a ofrecer un seguro, tenés la obligación de ofrecer la gama de alternativas del mercado y todo, pero sabemos que en la práctica eso, como bien lo estás diciendo, es como tener la vaca atada, ¿verdad? Entonces sí, cambia totalmente el panorama. Estamos viendo a través de sin entrar en una cuestión así traumática, ver el mejor ordenamiento para que todos podamos acceder a los mercados en las mismas condiciones, ofreciendo los mismos productos y que de alguna u otra manera sea un beneficio para el asegurado o para la sociedad y que tenga ellas la capacidad de elegir aquella que más se adecue a la respuesta a sus necesidades de cobertura y fundamentalmente al nivel de servicio que le pueda prestar la institución. Así mismo, ¿no? Y me parece lo más prudente, porque si yo, por ejemplo, voy hoy compro un auto y lo estoy financiando con un banco, ¿verdad? Obviamente ese banco me va a ofrecer, si es que tiene una compañía de seguro, la opción de su seguro, pero probablemente pueda ocurrir de que hay otra compañía de seguro que me ofrezca el mismo servicio, pero a un menor precio o más competitivo, y yo no me entero porque no tengo esa oferta. Entonces, lo ideal sería que la regulación permita de que yo, cliente, pueda tener todo el abanico de opciones y en base a eso después decidir mi opción de compra, que supongo que es lo que también van a estar buscando, que se pueda potenciar esto como para que realmente la competencia, sea lo más sano posible, don Antonio. Claro, y que después salgamos a competir, sí, en un estadio, en un campo adecuado, que es el servicio, ¿verdad? Que ahí sí establezcamos la diferencia en cuanto a la industria del seguro, ¿verdad? Que la competencia sana y constructiva sea en cuanto servicio o en cuanto puedo elevar mi gestión de servicio, de atención a los asegurados. Y ahí sí es un campo donde todos podemos competir, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, Antonio, siempre es realmente un gusto poder conversar con usted. Aprendemos muchísimo sobre este mercado tan apasionante que es el mercado asegurador y bueno, y nos permite también poder llevar hasta nuestra audiencia el sentir del sector y bueno, y analizar también un poco cómo está este negocio tan creciente en nuestro país. Te agradezco mucho tu tiempo esta mañana aquí en Monitor. Como siempre, Samu, es un placer, como bien lo estás diciendo, compartir contigo y con tu audiencia un tema tan apasionante y sobre todo tan importante para una sociedad que es la industria del seguro. Así que a las órdenes cuando quiera, la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, estamos muy contentos de que siempre se acuerden de nosotros.
Muchas Don Antonio, que tenga un buen resto del día. Estaba el señor con nosotros, Antonio. Gracias. Antonio Vaccaro, presidente de la Asociación de Compañías de Seguro. Hoy estuvimos analizando por lo menos estos primeros meses del nuevo ejercicio que está arrancando el sector de los seguros en nuestro país. Hacemos ahora una breve pausa. A la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.